Hay momentos en la vida que te marcan para siempre. Momentos en los que el corazón se te parte en mil pedazos y te preguntas cómo alguien a quien amaste tanto pudo llegar a tratarte así. La noche en que mi hijo celebraba su ascenso laboral, me presentó frente a todos sus colegas diciendo: «Este es el viejo que tuve que aguantar toda mi vida». Las carcajadas resonaron en el salón, hasta que su jefe me vio y la sangre abandonó su rostro por completo. Me llamo Ángel Rodrigo Sosa, tengo 61 años, y esta es la historia de cómo el hijo que crié con tanto sacrificio me humilló de la peor manera, y cómo la vida tiene formas muy particulares de hacer justicia. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta historia te está tocando el corazón, ayúdame a llegar a los 10,000 suscriptores. Presiona ese botón rojo de suscripción y déjame un comentario diciéndome desde qué país me estás viendo. Tu apoyo significa todo para mí. Y si crees que este relato merece ser escuchado, regálame un like. Vamos por esos 200 likes en este video. Ahora sí, continuemos. Aquella noche de abril en Ciudad de México, yo había manejado casi 2 horas para llegar al exclusivo salón donde Emiliano, mi único hijo, celebraba su promoción a gerente regional en una importante empresa de tecnología. Me había puesto mi mejor traje, ese azul marino que guardaba para ocasiones especiales. Llevaba en las manos un regalo que había elegido con cuidado, una pluma Montblanc grabada con sus iniciales. Sabía que le encantaría. Cuando llegué, el lugar estaba repleto de gente elegante, hombres con trajes de diseñador, mujeres con vestidos que probablemente costaban más que mi renta mensual. Me sentí fuera de lugar por un momento, pero sacudí esa sensación. Era el padre del homenajeado. Tenía todo el derecho de estar ahí. Emiliano me vio entrar. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo y juro que vi algo en sus ojos. ¿Vergüenza? ¿Molestia? No estaba seguro. A su lado, Daniela Beltrán, mi nuera, me lanzó una mirada que conocía muy bien. Esa mirada que decía: «¿Qué haces aquí?». Me acerqué con una sonrisa, ignorando las señales de advertencia que mi instinto me gritaba. Quería felicitar a mi hijo. Estaba orgulloso de él, a pesar de todo. «Emiliano, hijo, felicidades por tu ascenso», dije extendiendo mi mano. Él me estrechó la mano con frialdad, casi mecánicamente. Entonces volteó hacia sus compañeros de trabajo que estaban cerca y dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos: «Ah, déjenme presentarles. Este es el viejo que tuve que aguantar toda mi vida». El silencio duró apenas un segundo. Luego las risas, risas incómodas, algunas genuinas, otras nerviosas. Sentí cómo cada carcajada era una puñalada directa al pecho. Daniela se cubrió la boca, fingiendo sorpresa, pero sus ojos brillaban con satisfacción. Me quedé paralizado, con el regalo aún en mis manos, pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. El señor Roberto Montemayor, director general de la empresa, caminaba hacia nosotros con una copa de champaña en la mano. Sus ojos se posaron en mí y su expresión cambió radicalmente. La copa resbaló de sus dedos y se estrelló contra el piso de mármol. «Espera, usted es…», susurró, con los ojos desorbitados. «Es usted, señor Sosa». Y ahí fue cuando todo cambió. Pero para entender lo que sucedió esa noche, necesito contarte cómo llegué hasta ese momento. Necesito que conozcas mi historia desde el principio. Nací en un pequeño pueblo de Oaxaca, donde el sol quemaba, la tierra y las oportunidades eran tan escasas como la lluvia en temporada seca. Mi padre era campesino y mi madre vendía tortillas en el mercado. Éramos pobres, de esa pobreza que te hace dormir con hambre y soñar con un plato de comida caliente. A los 14 años dejé la escuela para trabajar. No fue una elección, fue una necesidad. Mi padre había enfermado y alguien tenía que mantener a la familia. Trabajé en el campo, en la construcción, cargando bultos que pesaban más que yo mismo. Mis manos se llenaron de callos y mi espalda aprendió lo que significaba el dolor crónico. Pero yo tenía un sueño: salir de ahí, darle una vida mejor a mi familia. A los 23 años, llegué a Ciudad de México con 300 pesos en el bolsillo y una mochila con 2 mudas de ropa. Dormí en las calles durante las primeras semanas.
hasta que conseguí trabajo como ayudante en un taller mecánico. El dueño, don Héctor, fue el primer hombre que creyó en mí. «Muchacho, tienes manos hábiles y cabeza para los números», me dijo un día. «No te quedes aquí toda tu vida», y tenía razón. Trabajé en ese taller durante 5 años, pero por las noches estudiaba. Conseguí terminar la preparatoria en sistema abierto y luego, con sacrificios enormes, logré entrar a una escuela técnica donde aprendí electrónica y programación básica. Fue en esa época cuando conocí a Rosa, la madre de Emiliano. Era una mujer hermosa, de sonrisa dulce y corazón noble. Trabajaba como secretaria en una pequeña oficina. Nos enamoramos como se enamoran los jóvenes pobres, con intensidad, con promesas de un futuro mejor, con la certeza de que juntos podríamos conquistar el mundo. Nos casamos en una ceremonia sencilla. Ella usó un vestido blanco que había sido de su madre y yo un traje prestado que me quedaba 2 tallas grande. No importaba, éramos felices. Emiliano nació 2 años después, un sábado de lluvia torrencial. Cuando la enfermera me lo puso en brazos por primera vez, lloré como nunca había llorado. Era tan pequeño, tan frágil, tan perfecto. Juré en ese momento que mi hijo nunca conocería el hambre que yo conocí. Nunca se dormiría con el estómago vacío. Nunca tendría que dejar la escuela para trabajar. «Va a tener todo lo que nosotros no tuvimos», le prometí a Rosa esa noche. Y cumplí esa promesa aunque me costara la vida. Trabajaba 16 horas diarias. En el día, en una empresa de componentes electrónicos. Por las noches, reparando computadoras y equipos en mi pequeño taller improvisado en el 1900 garaje de nuestra casa. Rosa se encargaba de Emiliano, pero yo siempre encontraba tiempo para jugar con él, para leerle cuentos antes de dormir, para enseñarle a andar en bicicleta. Fueron años duros pero hermosos. Éramos pobres, pero éramos una familia. Entonces, cuando Emiliano tenía apenas 8 años, todo se derrumbó. Rosa comenzó a sentirse mal. Cansancio extremo, dolores de cabeza, mareos. Los doctores tardaron 3 meses en diagnosticarla. Leucemia aguda. Las palabras del médico aún resuenan en mi mente. «Lo siento mucho, señor Sosa. Podemos intentar tratamiento, pero necesita actuar rápido». Vendí todo. El coche, los pocos muebles que teníamos, empeñé mi equipo de trabajo. Pedí préstamos a quien pudo darme, pero no fue suficiente. La enfermedad fue más rápida que nuestros esfuerzos. Rosa murió un martes por la tarde, con el sol entrando por la ventana del hospital. Me sostuvo la mano y me dijo: «Cuida a nuestro niño, Ángel. Hazlo un hombre de bien, prométemelo». «Te lo prometo, mi amor, te lo prometo». Esas fueron las últimas palabras que intercambiamos. Emiliano quedó destrozado. Yo también. Pero no tenía el lujo de hundirme en la tristeza. Tenía un hijo de 8 años que dependía de mí. Así que me sequé las lágrimas, me puse de pie y seguí adelante. Criar a un niño solo es una de las tareas más difíciles del mundo. Tenía que ser padre y madre al mismo tiempo. Aprendí a cocinar, a lavar ropa, a peinar el cabello de Emiliano para la escuela. Asistía a todas sus juntas escolares, a todos sus festivales, a todos sus partidos de fútbol. No me perdí ni uno solo. «Papá, ¿por qué no tienes una novia?», me preguntó una vez, cuando tenía 12 años. «Porque tú eres mi prioridad, hijo. Tú y yo contra el mundo, ¿recuerdas?». Él sonrió. «Tú y yo contra el mundo» era nuestra frase, nuestro lema. Mientras tanto, yo seguía trabajando incansablemente. Pero no solo trabajando, también estudiando, aprendiendo, preparándome. La tecnología estaba cambiando rápidamente y yo me aseguré de estar a la vanguardia. Tomé cursos de programación avanzada, de desarrollo de software, de administración de empresas. Poco a poco, mi pequeño taller de reparaciones se convirtió en algo más. Comencé a desarrollar software especializado para pequeñas empresas. Contraté a 2 empleados, luego a 5, luego a 10. Mi negocio crecía, pero yo mantenía un perfil bajo. No quería que Emiliano sintiera presión o que cambiara por el dinero. Él estudiaba en una buena escuela privada. Tenía ropa de marca, las mejores mochilas, todos los útiles que necesitaba. Cuando cumplió 15 años, le regalé su primera computadora de alta gama.
Sus ojos brillaron de emoción. «Es increíble, papá. Gracias», dijo, abrazándome con fuerza. Esos momentos hacían que todo el sacrificio valiera la pena. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando Emiliano entró a la universidad. Conoció a un grupo de amigos de familias adineradas. Comenzó a avergonzarse de nuestra casa modesta, de mi camioneta vieja, de mi forma de vestir. Un día llegó con un compañero de clase y me presentó simplemente como Ángel, no como mi papá. Fue sutil, pero yo lo noté. Lo sentí como una pequeña grieta en mi corazón. «Hijo, ¿todo está bien?», le pregunté esa noche. «Sí, papá, todo perfecto», respondió sin levantar la vista de su teléfono. Debí haber prestado más atención a esas señales. Debí haberlo confrontado, pero no lo hice. Pensé que era solo una fase, que se le pasaría. Qué equivocado estaba. La primera vez que conocí a Daniela Beltrán fue en la graduación de Emiliano. Él había terminado su carrera de administración de empresas con honores y yo estaba más orgulloso que nunca. Había trabajado dobles turnos durante años para pagar su educación y verlo recibir ese título era la culminación de todos mis sueños. Después de la ceremonia, Emiliano se acercó con una joven del brazo. Era alta, delgada, con el cabello perfectamente lacio y un vestido que gritaba dinero por todos lados. Sus ojos me escanearon de arriba a abajo en menos de 2 segundos y pude ver claramente el juicio en su mirada. «Papá, ella es Daniela, mi novia», dijo Emiliano, con un tono que nunca antes le había escuchado, un tono casi apologético. «Mucho gusto, señorita Daniela. Soy Ángel, el padre de Emiliano». Extendí mi mano con una sonrisa sincera. Ella me dio la mano como si estuviera tocando algo contaminado, apenas rozando mis dedos durante medio segundo. «Un placer», dijo con una sonrisa forzada que no llegó a sus ojos. «Mi papá es quien ha pagado toda mi carrera», explicó Emiliano, y noté algo extraño. Parecía estar justificándose, como si necesitara dar explicaciones. «Ah, qué admirable», respondió Daniela con un tono que claramente decía lo contrario. «Emiliano me ha contado que trabajas en reparación de computadoras». La forma en que dijo reparación de computadoras fue como si estuviera diciendo limpieza de alcantarillas. «Tengo una empresa de desarrollo de software y soluciones tecnológicas», aclaré manteniendo la compostura. «Empecé reparando equipos, pero hemos crecido bastante». «Qué interesante», dijo claramente sin interés alguno. «Mi padre es socio de un corporativo internacional. Quizás hayas oído hablar de Beltrán & Asociados». Claro que había oído hablar de ellos. Era una de las firmas de consultoría más exclusivas del país, y ahí estaba yo, el mecánico que se convirtió en empresario, siendo medido con la vara de la aristocracia mexicana. «Daniela, ¿por qué no vamos a tomar unas fotos?», interrumpió Emiliano claramente incómodo. «Claro, amor, fue un placer, señor». «Ángel», se despidió ella, arrastrando a mi hijo del brazo. Me quedé ahí parado, con el nudo en la garganta y una sensación extraña en el pecho. Era la primera vez que mi propio hijo parecía avergonzarse de mí. Durante los siguientes meses, las visitas de Emiliano se volvieron cada vez más esporádicas. Cuando venía, siempre era con prisa, siempre tenía algo importante que hacer. Las llamadas telefónicas, que antes eran diarias, se redujeron a una por semana, luego una cada 2 semanas. Un sábado decidí visitarlo en su nuevo departamento. Era un lugar pequeño pero bien ubicado, que yo había ayudado a amueblar. Toqué el timbre y esperé. Daniela abrió la puerta, claramente molesta por la interrupción. «Ay, don Ángel, no sabíamos que vendría». «Perdón por no avisar. Traje el guisado que le gusta a Emiliano, ese de pollo con mole que su mamá le preparaba», dije, levantando el recipiente de vidrio que había traído. «Qué detalle», dijo sin mover un músculo de la cara. «Pero Emiliano está trabajando en un proyecto muy importante. No puede ser molestado». «Entiendo. ¿Puedo pasar y dejarle esto en el refrigerador al menos?». Ella dudó, pero finalmente se hizo a un lado. Entré y pude escuchar voces en la sala. Emiliano estaba ahí, riendo con unos amigos, claramente sin trabajar en ningún proyecto importante. Cuando me vio, su expresión cambió. «Papá, ¿qué haces aquí?».
Te traje comida, hijo. Pensé que te gustaría. Sus amigos me miraron con curiosidad. Uno de ellos, un tipo con suéter de cashmere y reloj Rolex, preguntó: ¿Este es tu papá, Emiliano? No lo habías mencionado. Sí, Él es Ángel, respondió mi hijo, sin usar la palabra papá. Me quedé congelado. Sentí como si me hubieran abofeteado. Bueno, los dejo. Que disfruten su tarde, dije, forzando una sonrisa. Salí de ahí con el corazón roto. En el camino de regreso a casa, tuve que detenerme en un estacionamiento porque no podía ver bien. Las lágrimas nublaban mi vista. Mi hijo se estaba avergonzando de mí. Las semanas siguientes fueron peores. Emiliano comenzó a cancelar nuestras cenas mensuales con excusas cada vez más elaboradas. Cuando finalmente aceptaba verme, era en lugares públicos donde claramente esperaba que nuestra interacción fuera breve. Un día, mientras tomábamos café en una cafetería elegante del Polanco, le pregunté directamente: «Hijo, ¿he hecho algo mal? Siento que me estás evitando». «No seas dramático, papá. Estoy ocupado, es todo. Ahora tengo una carrera, una novia, una vida social. No puedo estar contigo todo el tiempo como cuando era niño». «No te estoy pidiendo que estés conmigo todo el tiempo. Solo quiero saber que sigues siendo mi hijo». Él suspiró con exasperación. «Por supuesto que soy tu hijo, pero necesitas entender que las cosas cambian. Yo he cambiado. Tengo otras aspiraciones ahora». «¿Aspiraciones que no incluyen a tu padre?» «No se trata de eso», se molestó. «Se trata de que tú no entiendes el mundo en el que me muevo ahora. Daniela y sus amigos, mis colegas del trabajo, son personas de otro nivel. Y tú llegas con tus tuppers de comida y tu camioneta vieja y...» Se detuvo, como si se hubiera dado cuenta de que había dicho demasiado. Sentí como algo se rompía dentro de mí. «Entiendo», dije suavemente. «Te avergüenzas de mí». «No he dicho eso». «No hace falta. Lo veo en tus ojos, hijo. Lo veo cada vez que me presentas sin decir que soy tu padre. Lo veo en la forma en que Daniela me trata como si fuera basura. Y lo peor es que tú lo permites. Estás exagerando, como siempre». Me levanté de la mesa dejando un billete para pagar mi café. «Sabes, Emiliano, pasé 20 años de mi vida sacrificándome por ti. Trabajé hasta que mi cuerpo dolía solo para que tú pudieras tener lo que yo nunca tuve. Y lo haría 1000 veces más porque eres mi hijo y te amo. Pero duele, hijo. Duele mucho que ahora que finalmente tienes todo lo que soñaste, te hayas olvidado de dónde vienes». Salí de esa cafetería con la cabeza en alto, pero con el corazón destrozado. 2 meses después, Emiliano y Daniela se casaron. Fue una boda elegante, cara, en un jardín exclusivo de Cuernavaca. Yo fui invitado, claro, pero me sentaron en una mesa alejada con gente que no conocía. Durante el vals, cuando tradicionalmente el padre baila con el novio, Emiliano eligió bailar con el padre de Daniela. Me quedé sentado, mirando a mi hijo dar vueltas en la pista con otro hombre que ahora parecía ser más importante que yo. Esa noche, manejando de regreso a casa, me permití llorar. Lloré por el niño que solía abrazarme y decir: «Te quiero, papá». Lloré por las promesas rotas. Lloré por la relación que se estaba muriendo lentamente. Pero también tomé una decisión. Si mi hijo quería distancia, se la daría. Ya no lo buscaría, ya no lo molestaría con mis tuppers de comida y mi camioneta vieja. Mientras tanto, mi empresa seguía creciendo, pero eso era algo que Emiliano nunca se molestó en preguntar. Los meses posteriores a la boda fueron de un silencio doloroso. Yo me concentré en mi trabajo, en expandir mi empresa, en cerrar contratos cada vez más grandes. Mi compañía ya no era el pequeño taller de reparaciones. Ahora éramos un jugador importante en el mercado de soluciones tecnológicas empresariales. Pero mi hijo no lo sabía. Nunca preguntaba sobre mi vida, mi trabajo, mis proyectos. Nuestras conversaciones telefónicas, cuando las había, eran superficiales y frías. Entonces, una tarde de abril, recibí un mensaje de Emiliano. «Papá, me ascendieron a gerente regional. Hay una fiesta el viernes en el salón de eventos de la empresa. Si quieres venir sería bueno. Te mando la dirección». Leí ese mensaje 10 veces. «Si quieres venir sería bueno». Ni siquiera un «me encantaría que vinieras» o «sería un honor tenerte ahí». Pero era mi hijo, y a pesar de todo,
Yo seguía amándolo. Seguía esperando que en algún momento el niño que yo crié volviera a aparecer. Le respondí: «Ahí estaré, hijo. Felicidades por tu logro». No hubo respuesta. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Me puse mi mejor traje azul marino, el que había comprado para ocasiones especiales. Me arreglé con cuidado. Me peiné el cabello que ya mostraba más canas de las que me gustaba admitir. Compré esa pluma Mont Blanc grabada con las iniciales de Emiliano. Costó una fortuna, pero no me importó. Era mi hijo y quería que supiera que estaba orgulloso de él. El salón de eventos estaba en la torre corporativa en Santa Fe, uno de los edificios más lujosos de la ciudad. Al entrar me sentí inmediatamente fuera de lugar. Todo era elegancia extrema: candelabros de cristal, camareros con guantes blancos sirviendo champán, mesas decoradas con arreglos florales que probablemente costaban más que el alquiler mensual de muchas familias. Busqué a Emiliano con la mirada. Lo encontré en el centro del salón, rodeado de colegas, riendo con esa risa confiada de quien sabe que está en la cima. Daniela estaba a su lado, radiante con un vestido rojo que acentuaba su figura. Parecían la pareja perfecta del éxito corporativo. Respiré profundo y caminé hacia ellos. «Emiliano», lo llamé suavemente. Él se volteó. Por un microsegundo vi algo en sus ojos. ¿Era pánico? ¿Vergüenza? Fuera lo que fuera, desapareció rápidamente, reemplazado por una máscara de cortesía fría. «Papá, ¿viniste?», dijo sin emoción en la voz. «Por supuesto que vine, hijo. No me perdería tu celebración por nada del mundo», respondí extendiendo el paquete con la pluma. «Te traje un regalo». Daniela me miró de arriba abajo, sus ojos deteniéndose en mi traje que, aunque era bueno, claramente no era de diseñador. Una sonrisa burlona apareció en sus labios. «¡Qué considerado!», dijo ella, casi escupiendo las palabras. Emiliano tomó el regalo sin mirarlo realmente y lo dejó en una mesa cercana, como si fuera un estorbo. «Gracias», murmuró. Uno de sus colegas, un hombre joven con corbata Hermès, se acercó, curioso. «Emiliano, ¿quién es?», preguntó mirándome con esa mezcla de curiosidad y condescendencia que tienen los que nacieron con privilegios. Y ahí fue cuando sucedió. Mi hijo me miró, y en sus ojos vi algo que jamás olvidaré. No era amor, no era respeto, era desprecio puro. Se volteó hacia sus colegas, varios de ellos ya prestando atención a nuestra interacción, y dijo con una sonrisa forzada: «Ah, déjenme presentarles. Este es el viejo que tuve que aguantar toda mi vida». El tiempo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire como cuchillos invisibles, cortando cada fibra de mi ser. Hubo un momento de silencio incómodo. Luego alguien rió. Luego otro. Y otro más. Pronto todo el grupo estaba riendo, algunos incómodamente, otros con genuino desprecio. «¿El viejo que tuviste que aguantar?», repitió otro colega entre risas. «Emiliano, eres terrible, hermano. Es que mi papá es, ya saben, de la vieja escuela. Muy tradicional, muy pueblerino», continuó mi hijo, como si yo no estuviera ahí. Creció en Oaxaca, nunca fue a la universidad. Se dedica a arreglar computadoras. Más risas. Daniela se unió, cubriéndose la boca con la mano en un gesto de falsa sorpresa. «Ay, amor, no seas cruel», dijo ella, pero sus ojos brillaban con satisfacción. Sentí cómo mi corazón se hacía pedazos. Cada risa era un martillazo. Cada comentario burlón era una puñalada. Este era mi hijo, el niño que había cargado en mis hombros, el niño al que le había enseñado a andar en bicicleta, el niño por el que había sacrificado todo. Me quedé ahí parado, con las manos vacías, sintiendo cómo las miradas de lástima y burla se clavaban en mi piel. «Emiliano», comencé a decir, pero mi voz se quebró. «Papá, no hagas una escena», me interrumpió él, bajando la voz. «Ya bastante incómodo es que hayas venido con ese traje anticuado». Algo dentro de mí se rompió definitivamente en ese momento, pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera siquiera procesar el dolor, escuché un sonido. Era el sonido de cristal rompiéndose. Me volteé y vi a un hombre de unos 50 años, de traje impecable y expresión de absoluto shock.
La copa de champán que sostenía ahora estaba hecha añicos en el suelo de mármol, el líquido dorado esparciéndose como un charco de vergüenza ajena. Era Roberto Montemayor, el director general de la empresa. Lo reconocí al instante, aunque él no tenía forma de saber que yo lo conocía. Sus ojos estaban fijos en mí, desorbitados, como si hubiera visto un fantasma. «Dios mío», murmuró su voz apenas audible. «No puede ser». Dio 2 pasos hacia mí, tropezando ligeramente, claramente en estado de shock. Señor Sosa», tartamudeó. «¿Es usted?» El silencio en el salón se volvió sepulcral. Todos los ojos estaban ahora puestos en nosotros. Emiliano me miró confundido, luego miró a su jefe. «Señor Montemayor, ¿conoce a mi padre?» Roberto Montemayor palideció aún más, si eso era posible. Miró a Emiliano, luego a mí, luego otra vez a Emiliano. Se abría y cerraba como un pez fuera del agua. «¿Tu padre?» repitió, como si no pudiera procesar la información. «¿Este es tu padre?» «Sí, señor», respondió Emiliano, ahora claramente nervioso. «Pero no se preocupe, él ya se iba. ¿Verdad, papá?» Pero Montemayor no me quitaba los ojos de encima. Lentamente, muy lentamente, como si su cuerpo se moviera contra su voluntad, se inclinó en una reverencia. Una reverencia. El director general de la empresa se estaba inclinando ante mí. «Señor Sosa», dijo con voz temblorosa, «no sabía que estaría aquí esta noche. Si hubiera sabido, habría preparado una bienvenida apropiada para el nuevo dueño de la compañía». El silencio era ahora absoluto. Se podía escuchar el latido de cada corazón en ese salón. Emiliano me miraba con los ojos desorbitados. Daniela tenía la boca abierta en una O perfecta de incredulidad. Todos los colegas que se habían reído minutos antes estaban ahora pálidos, congelados. «¿Dueño?», susurró alguien. «¿De la compañía?», murmuró otro. Roberto Montemayor se enderezó, sudando, claramente aterrorizado. «Señor Sosa, por favor, discúlpeme. Si hubiera sabido que usted era el padre del señor Emiliano, jamás... Es decir, habríamos organizado todo diferente. ¿Quiere que despeje el salón? ¿Quiere que...?» «Espera», interrumpió Emiliano, su voz ahogada. «¿De qué estás hablando? Mi padre arregla computadoras. Él no es...» Montemayor lo miró como si hubiera dicho la blasfemia más grande del mundo. «¿Arreglar computadoras? Señor Sosa, su padre es el dueño de Innova Tech Solutions, una de las empresas de tecnología más importantes de México. Acabamos de ser adquiridos por su corporación hace 3 semanas. Él es ahora el propietario mayoritario de esta empresa. Es decir...» Montemayor tragó saliva con dificultad. «Es su jefe, señor Emiliano. Su padre es su jefe». El mundo de Emiliano se derrumbó en ese instante. Pude verlo en sus ojos. El color abandonó su rostro, como si alguien hubiera abierto una llave y toda su sangre se hubiera drenado. «No, no puede ser», balbuceó mirándome como si me viera por primera vez. «Papá, ¿es verdad?» Todos los ojos del salón estaban clavados en mí. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Los mismos que se habían reído minutos atrás ahora me miraban con una mezcla de horror y respeto. Daniela se había llevado una mano a la boca, sus ojos perfectamente maquillados ahora llenos de pánico. Yo me quedé ahí, de pie, sintiendo el peso de todas esas miradas, sintiendo el peso de años de humillaciones, de desprecios, de ser tratado como si no valiera nada. «Emiliano», dije finalmente, mi voz más calmada de lo que me sentía, «siempre te dije que me dedicaba al desarrollo de software y soluciones tecnológicas. No era mentira, solo que nunca te interesó preguntarme detalles. Nunca quisiste saber cómo estaba mi empresa, cómo iban mis proyectos. Estabas demasiado ocupado, aguantándome». La palabra «aguantándome» resonó en el salón como un trueno. «Papá, yo no quise decir...» «¿No quisiste decir qué, hijo?», lo interrumpí. «No quisiste decir que soy el viejo que tuviste que aguantar. No quisiste decir que soy pueblerino, anticuado, que nunca fui a la universidad, porque eso es exactamente lo que dijiste, frente a toda esta gente, frente a personas que ahora trabajan para mí». Montemayor estaba sudando profusamente.
Varios de los colegas de Emiliano habían dado pasos hacia atrás, como si quisieran desaparecer. «Señor Sosa», tartamudeó uno de ellos, el mismo que había reído más fuerte. «Yo no sabía, quiero decir, fue solo una broma». Lo miré directamente a los ojos. «¿Una broma? ¿Reírse del padre de alguien es una broma para ustedes?» Él bajó la mirada, incapaz de sostener mi mirada. «Yo... lo siento, señor». Daniela intentó recuperar la compostura, alisando su vestido rojo con manos temblorosas. «Suegro, esto es un malentendido terrible. Emiliano solo estaba... ¿Solo estaba qué, Daniela?» La interrumpí, volteando hacia ella. ¿Solo estaba humillando a su padre? ¿Solo estaba burlándose del hombre que sacrificó 20 años de su vida para darle todo lo que tiene? Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Me volví hacia Montemayor, que parecía a punto de desmayarse. «Señor Montemayor, ¿podríamos hablar en privado? Creo que esta celebración ha perdido su... encanto». «Por supuesto, señor Sosa. Por supuesto. Mi oficina está en el piso 15. ¿Quiere que...?» «Ahí nos vemos en 10 minutos», dije, firmemente. Luego miré a mi hijo una última vez. Emiliano tenía lágrimas en los ojos ahora, pero yo ya no sentía la necesidad de consolarlo. Ya no sentía la necesidad de ser el padre que siempre corre a rescatarlo. «Emiliano», dije suavemente, «tienes razón en algo. Sí soy de la vieja escuela, soy tradicional, vengo de Oaxaca, de la pobreza, del trabajo duro. ¿Y sabes qué es lo curioso? Durante todos estos años pensé que te había enseñado valores, pensé que te había enseñado humildad, gratitud, respeto. Pero parece que estaba equivocado. Papá, por favor». Su voz se quebró. «Disfruta tu fiesta, hijo. Disfruta tu ascenso, porque mañana cuando llegues a la oficina tendremos una conversación muy seria sobre el futuro de tu carrera en mi empresa». Di media vuelta y caminé hacia la salida del salón. Cada paso que daba resonaba en el silencio absoluto. Nadie se movió, nadie habló. Solo me observaron mientras me alejaba con la dignidad intacta. Detrás de mí, escuché el sonido inconfundible de mi hijo comenzando a llorar. Pero esta vez no me detuve. Esta vez seguí caminando. Roberto Montemayor estaba de pie junto a su escritorio, con las manos entrelazadas como un niño, esperando ser regañado por el director de la escuela. Su oficina era impresionante, ventanales que daban a toda la ciudad, muebles de diseñador, cuadros que probablemente costaban más que un automóvil. Entré con calma y cerré la puerta detrás de mí. «Siéntese, por favor, señor Montemayor», dije, señalando su propia silla. Él obedeció inmediatamente, casi tropezando con sus propios pies. «Señor Sosa, permítame disculparme profusamente por lo que acaba de presenciar. Si hubiera sabido que su hijo trabajaba aquí, que él era...» Levanté una mano y él se cayó al instante. «No tiene nada que disculparse, Roberto. Usted no sabía quién era yo. De hecho, muy poca gente lo sabe. He mantenido un perfil bajo deliberadamente durante años. Incluso mi hijo no tenía idea de la magnitud de mi empresa». Me senté en una de las sillas frente a su escritorio, dejando que él permaneciera en su lugar. No necesitaba sentarme en su silla para demostrar quién tenía el control. «¿Puedo preguntarle por qué?», se atrevió a decir Montemayor. «Es decir, ¿por qué mantener en secreto su éxito?». Suspiré mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. «Porque quería que mi hijo me amara por quien soy, no por lo que tengo. Quería que me respetara porque soy su padre, no porque soy rico. Quería...». Mi voz se quebró ligeramente. «Quería que el niño que crié, el niño al que le enseñé valores, permaneciera siendo ese niño. No quería que el dinero lo corrompiera». «Entiendo», murmuró Montemayor. «Pero al parecer falló de todas formas». Continué con una sonrisa amarga. «El dinero no lo corrompió a él. La ambición de encajar en un mundo que no era el suyo fue lo que lo hizo». Nos quedamos en silencio por un momento. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, cada segundo marcando el fin de una era y el comienzo de otra. «Señor Montemayor, necesito que me diga algo con absoluta honestidad», dije finalmente. «¿Cómo es mi hijo como empleado?». Él parpadeó, sorprendido por la pregunta. «Bueno,
Emiliano es competente, trabajador, tiene buenas ideas y se lleva bien con los clientes. Por eso lo ascendimos a gerente regional. Pero, ¿perdón? Escuché un pero en su voz. Insistí. Montemayor se removió incómodo en su silla. Bueno, si debo ser completamente honesto, Emiliano puede ser arrogante. Veces trata al personal de menor rango con cierto desprecio. Hay quejas ocasionales de que es condescendiente, pero nada grave, solo, ya sabe, actitudes que algunos empleados jóvenes tienen cuando suben rápido. Cada palabra era un puñal en mi corazón. Así que no era solo conmigo. Mi hijo se había convertido en el tipo de persona que yo más despreciaba, alguien que mira a los demás por encima del hombro. Entiendo, dije suavemente. Ahora necesito pedirle algo, y esto es extremadamente importante. Lo que necesite, señor Sosa. No quiero que nadie sepa que he estado aquí esta noche. Oficialmente no nos hemos visto. Esta conversación nunca ocurrió. Él frunció el ceño, confundido. Pero todos los que estaban en la fiesta lo vieron. Todos saben que usted es el dueño ahora. Exactamente. Y mañana por la mañana, usted reunirá a cada una de esas personas y les explicará que lo que presenciaron esta noche es confidencial. Información privilegiada de la empresa. Si alguien habla de esto fuera de ese grupo, será despedido inmediatamente. ¿Entendido? Entendido, señor. Pero, ¿puedo preguntar por qué? Me puse de pie, alisando mi saco. Porque no he terminado de enseñarle a mi hijo su última lección. Y esta lección necesita desarrollarse de cierta manera. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir me volteé una última vez. Ah, y Roberto, una cosa más. El ascenso de Emiliano se mantiene. No quiero que piense que su posición está en peligro por lo que pasó hoy. Lo que voy a hacer no tiene nada que ver con su carrera profesional. Tiene que ver con su carácter. Montemayor asintió lentamente, aunque era obvio que no entendía completamente mis intenciones. Como usted diga, señor Sosa, salí de ese edificio y subí a mi camioneta, esa misma camioneta vieja que tanto avergonzaba a mi hijo. La verdad es que tenía 3 autos de lujo en mi garaje, pero prefería esta camioneta. Era honesta, era real, me recordaba de dónde venía. Mientras manejaba de regreso a casa, mi teléfono comenzó a sonar. Era Emiliano. Dejé que fuera al buzón de voz. Volvió a llamar. Otra vez al buzón. Llamó 14 veces durante el camino a casa. Cuando finalmente llegué, revisé los mensajes de texto. Había 23. Papá, por favor, contesta. Necesito hablar contigo. Por favor, fue un error terrible. No sabía lo que decía. Daniela está llorando. Dice que todo es su culpa. Por favor, papá, perdóname. No puedo perder mi trabajo. Por favor, no me destruyas. Leí cada mensaje con el corazón partido. Parte de mí quería correr hacia él, abrazarlo, decirle que todo estaba bien. Era mi instinto de padre, ese instinto que durante 20 años me había hecho sacrificar todo por él. Pero otra parte de mí, la parte que había sido humillada públicamente, la parte que había sido llamada el viejo que tuve que aguantar. Esa parte sabía que esta vez necesitaba ser fuerte. No respondí ningún mensaje esa noche. Al día siguiente, desperté temprano. Me preparé café y me senté en mi pequeña oficina en casa, rodeado de fotografías. Había una de Emiliano a los 5 años montando en mis hombros, otra de su graduación de primaria, con su sonrisa desdentada, una más de su primer día de universidad, orgulloso con su mochila nueva. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿En qué momento el niño que me miraba con admiración se había convertido en el hombre que me miraba con vergüenza? Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. ¿Señor Ángel Sosa?, preguntó una voz femenina profesional. Sí, soy yo. Le habla Mariana Cortés del Departamento de Recursos Humanos de Innova Tech Solutions. Disculpe que lo moleste tan temprano, pero el señor Montemayor me pidió que lo contactara. Hay una situación delicada. ¿Qué tipo de situación? Bueno, su hijo Emiliano Sosa presentó su renuncia esta mañana, a las 6:30 am, para ser exactos.
Dejó una carta y se fue. El señor Montemayor está preocupado y quiere saber cómo proceder. Me quedé en silencio. No me esperaba eso. ¿Dejó alguna explicación?, pregunté finalmente. Su carta solo dice: no puedo trabajar en un lugar donde humillé a la persona más importante de mi vida. Renuncio efectivo inmediato. Eso es todo. Sentí un nudo en la garganta. Entiendo. Dígale al señor Montemayor que no acepte la renuncia. Dígale que Emiliano Sosa tiene 3 días de ausencia permitida, pagados, para resolver asuntos personales. Después de esos 3 días, se espera que regrese a su puesto. Si no lo hace, entonces sí, podrán procesar su renuncia. ¿Está seguro, señor Sosa? Completamente segura, señorita Cortés. Y una cosa más, asegúrese de que Emiliano reciba ese mensaje personalmente, que sepa que fue una orden directa mía. Entendido, señor, se lo comunicaré de inmediato. Colgué el teléfono y me quedé mirando las fotografías en la pared. Mi hijo había renunciado, había tirado por la borda su carrera, su ascenso, todo, por orgullo, o quizás por vergüenza. Pero yo no iba a permitirle que huyera tan fácilmente. Esta lección no se trataba de destruirlo, se trataba de hacerlo entender. Durante los siguientes 2 días, Emiliano llamó incesantemente. Esta vez yo contesté algunas llamadas, pero solo para decir: no estoy listo para hablar todavía, dame tiempo. Cada vez él lloraba, cada vez me suplicaba perdón, cada vez Daniela tomaba el teléfono para añadir sus propias disculpas. Pero yo me mantuve firme. El tercer día recibí una llamada de un número que no reconocía, pero que algo en mi instinto me dijo que debía contestar. «Papá», era la voz de Emiliano, pero diferente, rota, humilde. «¿Emiliano? Papá, estoy en la casa donde crecí, frente a la puerta. Necesito verte. Por favor. Solo dame 5 minutos. Si después de eso quieres que me vaya y nunca vuelva, lo haré. Pero por favor, dame 5 minutos». Miré por la ventana. Ahí estaba, sentado en las escaleras de la entrada, con la cabeza entre las manos. Ya no llevaba traje de diseñador, solo jeans y una camiseta. Parecía pequeño, vulnerable, como el niño que alguna vez fue. Me acerqué a la puerta y la abrí. Nuestros ojos se encontraron, y por primera vez en años vi a mi hijo realmente verme, no al viejo que tuvo que aguantar, no al padre vergonzoso con su camioneta anticuada. Me vio a mí, a Ángel Rodrigo Sosa, al hombre que había sacrificado todo por él. «Pasa, hijo», dije suavemente. «Tenemos mucho de qué hablar». Emiliano entró a la casa como si estuviera caminando por un museo de su propia infancia. Sus ojos recorrieron cada rincón, las paredes con las fotografías familiares, el viejo sofá donde solíamos ver películas juntos, la mesa del comedor donde hacía su tarea mientras yo preparaba la cena. «Siéntate», le dije, señalando el sofá. Él obedeció sin decir palabra. Tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Sus manos temblaban ligeramente. Me senté frente a él en mi sillón favorito, ese que Rosa había escogido hace tantos años. El silencio entre nosotros era denso, cargado de palabras no dichas y heridas abiertas. «Papá, yo…» comenzó, pero su voz se quebró. Levanté una mano. «Antes de que hables, necesito que escuches. Necesito contarte una historia que nunca te conté». Él asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Cuando tu madre murió», comencé, «me quedé con una deuda de casi 2 millones de pesos. Entre el tratamiento, los medicamentos, el hospital. Vendí todo lo que teníamos, pero no fue suficiente. Tuve que pedir préstamos a bancos, a agiotistas, a quien quisiera darme dinero». Emiliano me miraba con los ojos muy abiertos. Nunca le había contado esto. Durante los siguientes 5 años, trabajé como poseído. 3 empleos simultáneos. Dormía 4 horas por noche. Pero además de pagar esa deuda tenía que criarte, alimentarte, pagarte la escuela. Así que tomé una decisión. Iba a construir algo más grande. Algo que nos sacara de la pobreza para siempre. Me puse de pie y caminé hacia una estantería de 1900 donde saqué una caja vieja de zapatos. «Mira esto», dije, vaciando el contenido en la mesa de centro. Eran documentos,
contratos, certificados, fotografías de oficinas, de empleados, de proyectos terminados. Esta es la historia de Innovatech Solutions, continué. Empezó en el garaje de esta casa hace 18 años. Mi primer contrato fue por 15,000 pesos, desarrollando un sistema de inventario para una tienda de abarrotes. Mi segundo contrato fue por 30,000, un sistema de nómina para una fábrica pequeña. Emiliano tomó uno de los documentos con manos temblorosas. Año tras año, contraté a más gente, ingenieros brillantes, programadores talentosos. Conseguí contratos con empresas más grandes, primero nacionales, luego internacionales. Hace 5 años Innovatech era ya una empresa de 50 millones de dólares. Hace 2 años, de 200 millones. Dios mío, murmuró él. Y hace 3 semanas, dije sacando un último documento, cerramos la adquisición de la empresa. ¿Dónde trabajas? Pagué 320 millones de dólares por ella, en efectivo. Dejé caer el documento frente a él. Emiliano lo leyó y vi cómo su rostro palidecía con cada línea. Papá, yo no sabía, nunca me dijiste... Porque nunca preguntaste, hijo, lo interrumpí, mi voz firme pero no cruel. Durante todos estos años, cada vez que hablábamos, tú hablabas de tu trabajo, de tus logros, de tus planes, y yo te escuchaba con orgullo, pero nunca, ni una sola vez, me preguntaste, papá, ¿cómo está tu empresa? ¿Cómo van tus proyectos? Las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas ahora. Tenías razón en algo, continué. Soy de la vieja escuela, vengo de Oaxaca. No fui a la universidad de manera tradicional, tomé cursos técnicos y me eduqué yo mismo. Pero ¿sabes qué es lo que nunca te conté? Hace 6 años, la Universidad Nacional me otorgó un doctorado honorario en Ingeniería de Sistemas. Hace 3 años, fui nombrado Empresario del Año por la Cámara de Comercio. Y hace 8 meses, fui invitado a dar una conferencia en MIT sobre innovación tecnológica en mercados emergentes. Saqué más documentos, más certificados, más reconocimientos. Emiliano los miraba como si estuviera viendo a un extraño. Entonces, ¿por qué? Sollozó. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué dejaste que pensara que solo eras... ¿Solo qué, Emiliano? Solo un mecánico. Solo un hombre que arregla computadoras. Solo el viejo que tuviste que aguantar. La última frase cayó como un yunque entre nosotros. Porque quería que me amaras por ser tu padre, no por ser rico, dije finalmente. Quería que me respetaras por los valores que intenté enseñarte, no por el dinero en mi cuenta bancaria, y sobre todo, quería ver si realmente te había enseñado humildad, gratitud, respeto por los demás. Me senté nuevamente, sintiéndome de repente muy cansado. Pero fallé, hijo, fallé como padre, porque en algún lugar del camino, mientras te daba todo lo que pedías, olvidé enseñarte lo más importante, que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, ni en su título universitario, ni en la marca de su traje. Está en cómo trata a los demás, especialmente a quienes lo aman incondicionalmente. Papá, lo siento tanto. Emiliano se deslizó del sofá y cayó de rodillas frente a mí. Lo siento muchísimo. Fui un idiota. Fui cruel. Fui todo lo que un hijo no debería ser. Levántate, le dije suavemente. No necesito que te arrodilles ante mí. Necesito que entiendas. Él se levantó, pero se quedó de pie frente a mí, con los hombros hundidos. La noche de tu fiesta, continué, cuando me humillaste frente a todos tus colegas, tuve que tomar una decisión. Podía hacer 2 cosas. Podía destruirte, usar mi poder para arruinar tu carrera, para hacerte sentir el dolor que me hiciste sentir. O podía darte una última oportunidad de aprender, de crecer, de convertirte en el hombre que sé que puedes ser. ¿Y qué decidiste?, preguntó con voz temblorosa. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde él solía jugar cuando era niño. Decidí algo que quizás no esperabas, dije, volteándome para mirarlo directamente a los ojos. Decidí aceptar tu renuncia. Emiliano palideció. ¿Qué? Llamé a Recursos Humanos esta mañana. Tu renuncia será procesada oficialmente mañana. Pero me dijeron que tenía 3 días, que tú... Sí, yo di esa orden,
Quería darte tiempo para pensar, para reflexionar. Y has tenido ese tiempo. Ahora, tu renuncia será efectiva. Él se tambaleó, como si lo hubiera golpeado físicamente. Papá, por favor, necesito ese trabajo. Tengo deudas, Daniela y yo acabamos de rentar un departamento más caro, tenemos... Entonces, deberías haber pensado en eso antes de humillar a tu padre. Dije fríamente. Hubo un momento de silencio absoluto. Luego, Emiliano se dejó caer en el sofá, cubriendo su rostro con las manos, sollozando como no lo había visto llorar desde que era un niño pequeño. Y entonces hice algo que él no esperaba. Saqué un sobre de mi bolsillo y lo coloqué en la mesa frente a él. «Ábrelo», ordené. Con manos temblorosas, él abrió el sobre. Dentro había un documento oficial. Comenzó a leer y su expresión pasó de la desesperación a la confusión total. «Es una oferta de trabajo», murmuró. «Pero no entiendo. ¿Dice que es para un puesto de coordinador junior?» «Así es», confirmé. «En Innova Tech Solutions, mi empresa matriz. No en la subsidiaria donde trabajabas. Pero yo era gerente regional. Esto es 3 niveles por debajo». «Exactamente», dije sentándome nuevamente. «Verás, hijo, aquí está la lección que necesitas aprender. Vas a empezar desde abajo. Vas a trabajar directamente conmigo, reportándome a mí. Vas a aprender cómo se construye una empresa desde cero. Vas a conocer a cada empleado, desde los programadores junior hasta los ejecutivos senior. Vas a entender lo que significa trabajar duro, ser humilde, tratar a todos con respeto sin importar su posición». Emiliano me miraba con los ojos muy abiertos. «Tu salario será el 60% de lo que ganabas antes», continué. «Trabajarás horarios normales, nada de privilegios especiales. Y si alguna vez, te escucho tratar a alguien con desprecio, si te escucho hablar mal de cualquier empleado por su posición o su origen, te despediré en el acto. ¿Entendido?» Yo... tartamudeó. «Tienes 24 horas para decidir», dije firmemente. «Puedes aceptar esta oferta y empezar un nuevo camino, aprendiendo las lecciones que debí enseñarte hace años. O puedes rechazarla y buscar trabajo en otro lugar. La elección es tuya». Me puse de pie y caminé hacia la puerta. «Pero, hijo, escúchame bien. Si aceptas, esto no será un favor porque eres mi hijo. Será más difícil para ti que para cualquier otro empleado, precisamente porque eres mi hijo. Te exigiré más, te evaluaré más duramente, porque necesito saber si realmente puedes cambiar, si realmente puedes convertirte en el hombre de bien que tu madre y yo soñamos que serías». Abrí la puerta de la casa. «Ahora vete, piénsalo. Habla con Daniela. Y mañana a las 9 a.m. dame tu respuesta. Si es que decides enfrentar las consecuencias de tus acciones y convertirte en alguien mejor, o si prefieres seguir huyendo». Emiliano se puso de pie lentamente, sosteniendo el sobre como si fuera lo más precioso del mundo. «Papá, gracias. Gracias por no rendirte conmigo». Nuestras miradas se encontraron una vez más. «Nunca me rendiré contigo, hijo. Pero tampoco voy a permitir que te conviertas en alguien que tu madre no reconocería. La elección es tuya». Él salió de la casa y yo cerré la puerta detrás de él. Me apoyé contra la puerta, sintiendo el peso de 20 años de paternidad en mis hombros. No sabía si había hecho lo correcto. No sabía si mi hijo aprendería la lección. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba siendo el padre que necesitaba ser. No el que complace, sino el que guía. A las 8:45 a.m. del día siguiente, yo ya estaba en mi oficina principal de Innova Tech Solutions. Era un edificio modesto en comparación con las torres corporativas donde trabajaba Emiliano, pero era nuestro, construido con esfuerzo, con honestidad, con trabajo duro. Miré el reloj, 8:50 a.m. Me pregunté si Emiliano vendría, si habría tomado la decisión correcta. A las 8:55 a.m., mi asistente tocó la puerta. «Señor Sosa, su hijo está aquí. Hazlo pasar». Emiliano entró a mi oficina. Llevaba ropa casual, pantalones de vestir simples y una camisa sin marca visible. Su cabello estaba despeinado como si no hubiera dormido. Tenía el sobre en las manos. «Buenos días, papá».
dijo con voz suave. Buenos días, Emiliano. ¿Has tomado una decisión? Él se sentó frente a mi escritorio y colocó el sobre en la mesa. Acepto, dijo firmemente. Acepto el puesto, acepto las condiciones y acepto que merezco empezar de nuevo desde abajo. Sentí algo aflojarse en mi pecho. Alivio, tal vez, o esperanza. Bien, firmarás el contrato ahora. Comenzarás mañana a las 8 a.m. en punto. Entendido. Deslicé el contrato hacia él. Lo leyó cuidadosamente, cada cláusula, cada condición. Cuando llegó a la parte sobre el código de conducta y el trato respetuoso a todos los empleados, vi cómo sus manos se tensaban ligeramente. Firmó. Emiliano, dije cuando terminó, quiero que entiendas algo. Esto no es un castigo, es una oportunidad. Una oportunidad para que descubras quién realmente quieres ser. Él asintió, con lágrimas en los ojos. Papá, yo quiero disculparme, no solo por lo que dije en la fiesta, sino por años de tratarte mal, por años de avergonzarme de ti, por años de ser un idiota egoísta que solo pensaba en sí mismo. Lo sé, hijo. ¿Y Daniela? Preguntó con voz temblorosa. Ella también quiere disculparse. Quiere venir a verte, hablar contigo. En su momento, respondí. Primero, tú y yo necesitamos reconstruir lo que se rompió. Luego, hablaremos de Daniela. Él bajó la mirada. Ella lloró toda la noche. Dice que ha sido una mala influencia para mí. Dice que fue ella quien me hizo ver el dinero y el estatus como lo más importante. ¿Y qué piensas tú de eso? Pienso que ella fue parte del problema, sí. Pero yo fui quien tomó las decisiones. Yo fui quien permitió que mis valores se corrompieran. Yo fui quien te humilló. La responsabilidad es mía. Por primera vez en años, vi madurez en los ojos de mi hijo. Bien, dije, poniéndome de pie. Entonces empecemos. Ven conmigo. Lo llevé a recorrer toda la empresa. Le presenté a cada empleado, desde los programadores más jóvenes hasta los ejecutivos senior. Le mostré dónde había empezado todo, el pequeño espacio que había sido mi primera oficina, cuando la empresa tenía solo 5 empleados. ¿Ves a ese hombre de ahí? Señalé a un programador senior que trabajaba concentrado en su computadora. Se llama Jorge, tiene 58 años, nunca fue a la universidad. Aprendió a programar viendo tutoriales en YouTube. Es uno de los mejores talentos que tengo. ¿Sabes por qué? Emiliano negó con la cabeza. Porque tiene hambre, tiene pasión y, sobre todo, tiene humildad para seguir aprendiendo cada día. Ese hombre vale más para mí que 10 graduados de universidades prestigiosas con egos inflados. Continuamos el recorrido. Le presenté a María, una madre soltera que trabajaba en soporte técnico, a Roberto, un ex vendedor ambulante que ahora era nuestro gerente de ventas más exitoso. A cada persona con una historia, con una lucha, con dignidad. Estas personas son la razón por la que construí esta empresa. Dije, no para hacerme rico, no para tener poder, sino para crear oportunidades para gente como yo, gente que viene de abajo y que merece una oportunidad. Emiliano absorbía cada palabra como una esponja. Cuando terminamos el recorrido, regresamos a mi oficina. Me senté y lo miré directamente. Hijo, la humillación que sentí esa noche en tu fiesta fue una de las peores experiencias de mi vida. Pero también fue necesaria, porque me hizo ver que había fallado en enseñarte las lecciones más importantes, y te hizo ver a ti quién te habías convertido. Lo sé, papá, y juro que voy a cambiar, voy a ser mejor. No me hagas promesas, le dije firmemente. Muéstramelo con acciones, día tras día, mes tras mes. Trata a cada persona en esta empresa con el respeto que merece. Aprende de ellos, escucha sus historias y recuerda siempre de dónde vienes. Él asintió, secándose las lágrimas. Una última cosa, dije abriendo un cajón de mi escritorio. Saqué la pluma Mont Blanc que me habías regalado, en la fiesta la que habías dejado olvidada en una mesa. Olvidaste esto, se la entregué. Él la tomó leyendo su nombre grabado en el metal. Es tu pluma, Emiliano. Úsala para firmar contratos honestos. Úsala para escribir disculpas cuando sea necesario.
Úsala para recordar que las cosas materiales no definen quién eres. Tus acciones, sí. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego, lentamente, mi hijo se puso de pie y caminó hacia mí. Me abrazó con fuerza, como cuando era niño, como cuando el mundo era simple, y él sabía que yo siempre estaría ahí para protegerlo. Te amo, papá, y siento mucho haber olvidado lo afortunado que soy de tenerte. Le devolví el abrazo, sintiendo cómo las heridas comenzaban, lentamente, a sanar. Yo también te amo, hijo. Siempre lo haré. Por eso no te dejé huir. Por eso te estoy dando esta oportunidad. Porque los padres no se rinden con sus hijos, incluso cuando los hijos se rinden consigo mismos. Hoy, mientras grabo este relato para compartir con ustedes, han pasado 2 años desde aquella terrible noche de humillación. El programa Rosa Sosa ya ha otorgado 127 becas completas. Emiliano fue promovido a gerente de proyectos sociales, un puesto que él mismo ayudó a crear. Y cada viernes, sin falta, viene a cenar a casa. A veces trae a Daniela, quien ahora trabaja como voluntaria en el programa de becas. Comemos en esa misma mesa del comedor donde él hacía su tarea cuando era niño. Ya no se avergüenza de mi camioneta. De hecho, la semana pasada me pidió prestada porque, según él, es más honesta que cualquier auto de lujo. Me llamo Ángel Rodrigo Sosa. Tengo 61 años. Soy hijo de campesinos de Oaxaca. Soy viudo. Soy padre. Soy empresario. Pero sobre todo, soy un hombre que aprendió que el verdadero éxito no se mide en dinero o en poder. Se mide en las vidas que tocas, en los valores que transmites, en el legado que dejas. Si esta historia te tocó el corazón, si aprendiste algo, si te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones, déjame un comentario. Cuéntame tu historia. Cuéntame de dónde eres. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Vamos por esos 7,000 suscriptores juntos. Nos vemos en el próximo relato.